y vamos a ver el día de hoy lesiones orales relacionadas a COVID. Yo, como especialista en patología y medicina bucal, nos encargamos precisamente de identificar las diferentes lesiones que podrían existir tanto en la mucosa oral como en los maxilares. De acuerdo a eso, pues vamos a platicar sobre todas aquellas lesiones que se han relacionado a lo largo de toda esta pandemia que todos hemos sufrido, cuáles son las lesiones que verdaderamente podemos identificar o relacionar directamente con la enfermedad y cuáles son aquellas lesiones que han sido más bien puestas como de manera alarmante y que realmente no tienen una relación directa con la misma enfermedad. Si nosotros buscáramos en PubMed manifestaciones orales de COVID-19, encontraríamos 166 artículos. Este es un corte al 18 de junio de este año. Y los artículos comenzaron a publicarse el año pasado cuando algún grupo de dermatólogos comenzó a ver lesiones que aparecían de manera enantematosa y exantematosa en los pacientes COVID positivos. Pero es importante de notar que estas lesiones son ya lesiones conocidas por todos nosotros, no son nuevas y por lo tanto quizá no correspondan estrictamente a una manifestación oral de la enfermedad. Pero vamos a comenzar desde cómo infecta este virus, el SARS-CoV-2, a la cavidad oral. Hipotéticamente, existe una conexión entre la expresión epitelial y la localización de los CK2. Estos están presentes en la mucosa oral y en la mucosa nasal. Como vemos en este esquema, el virus entra, localiza esos receptores transmembrana EK2 y se produce la infección. De esta manera, al tener infinidad de estos receptores dentro de la mucosa oral y de la mucosa nasal, pues por eso es que es altamente susceptible que nosotros nos infectemos por medio de fomites. Si tocamos algo que está contaminado y después llevamos nuestras manos hacia nuestra nariz o hacia nuestra boca. Es importante recordar cuáles son las vías por las que el COVID-19 se presenta en la saliva. Y es que esta enfermedad se encuentra en el tracto respiratorio superior e inferior y entra a la cavidad oral por medio de gotitas de líquido que son expulsadas por los órganos como el pulmón, como la epiglotis, la laringe, la tráquea. En todos estos órganos que son parte del aparato respiratorio superior e inferior, va a haber esa secreción de mucosidad. Y estas van a estar cargadas de virus y por lo tanto pueden entrar a nuestra cavidad oral y nosotros ser potencialmente infectocontagiosos y también los pacientes que estamos viendo. La otra teoría de cómo el SARS-CoV-2 infecta la cavidad oral es porque está presente en la sangre y entonces puede acceder a la boca mediante el líquido crevicular gingival. Entre los dientes y la encía tenemos un espacio. Ahí en ese espacio existe un líquido crevicular en el cual podemos encontrar eritrocitos, polimorfonucleares, monocitos y por supuesto que también virus o bacterias. Esto es importante desde el punto de vista odontológico porque pues muchas veces hacemos limpiezas de trajes, utilizamos instrumentos rotatorios que producen flush y es altamente factible el contagio que podríamos tener nosotros como odontólogos. Y pues también el paciente a la hora de hablar podría tener su boca contaminada e inclusive infectar a pacientes que no necesariamente son del área odontológica, área de enfermería o área médica, nutrición o cualquier otra área médica. Y esta es otra teoría bastante importante y de bastante relación cuando nosotros revisamos a un paciente dentro de la cavidad oral. Y la última teoría es que esta enfermedad aparece en la cavidad oral debido a una infección de las glándulas salivales mayores y menores. Y nosotros siempre estamos produciendo saliva, cuando comemos, cuando hablamos. Y entonces nuestra boca, en el caso de una infección por este virus, va a estar contaminada. Estas tres vías por las que aparentemente el SARS-CoV-2 infecta nuestra cavidad oral son muy importantes, ya que si nosotros no tomamos las medidas precautorias,
se va a hacer pues una línea de contagio. Ya que este virus presenta habilidades neurotrópicas y micotrópicas, puede afectar diferentes funciones de las glándulas salivales. Incluso podríamos tener alteraciones del sabor, del olor, y también puede tener alta influencia en el desbalance de la microbiota. Esto ya todos los conocemos, pacientes que no perciben bien los sabores o los olores, desde hace mucho tiempo sabemos que es un dato importante para el posible diagnóstico de COVID. Y es que al principio de la pandemia se hacían reportes de casos, por ejemplo, aquí Lili Chen, que reporta en total 108 pacientes, los cuales 19 hombres y 32 mujeres presentaban disgeusia. 24 hombres y 26 mujeres presentaban boca seca. 7 hombres, 5 mujeres presentaban inflamación en la boca y sequedad. Y aumento de volumen de los ganglios linfáticos submandibulares, solamente una mujer en la población que estudió. Esto es uno de los primeros artículos que hablaba sobre la relación del SARS-CoV-2, de la infección por COVID-19 y la disgeusia, la serostomía, la mucositis. Pero es que también tenemos que recordar que muchas alteraciones del olfato y el gusto son bien conocidas en varias infecciones virales, como la influenza, como una gripe viral convencional causada por parainfluenza, por virus de Epstein-Barr, por cualquier otro microorganismo, tanto bacteriano como viral. Y entonces, no necesariamente si perdemos el olfato o el gusto, ya tenemos este tipo de enfermedad. Y también es importante recordar que los desórdenes del sistema olfatorio están implicados en 95% de los trastornos del gusto. Y esto no es algo nuevo, esto realmente ya tiene mucho tiempo que lo sabemos y es parte de una buena anamnesis. Existe una teoría en cuanto al origen de la disgeusia en pacientes COVID-19 positivos, y es porque los receptores CK2 a los que se une el SARS-CoV-2 para entrar a nosotros o entrar al huésped son altamente expresados en las células epiteliales del dorso de la lengua, en comparación con otros tejidos bucales o gingivales. Justo ahí en ese dorso de la lengua tenemos los corpúsculos sensitivos que contienen los receptores de sabor y están altamente concentrados sobre las papilas. Y de esta manera, al producir una inflamación, al producir cambios, nuestro sabor también va a cambiar. Pero este tipo de desórdenes en el gusto, la disgeusia, puede aparecer por muchas cosas. Por ejemplo, por una mala higiene oral, por una infección o una inflamación. Hablamos simplemente de un paciente que estuvo tomando dexametasona para prevenir el COVID, porque lo vio en las noticias, ¿no? Puede desarrollar una candidiasis oral. La candidiasis oral puede tener como evento adverso pues una disgeusia. También la enfermedad periodontal, personas que no tienen buena higiene o que son diabéticos o que simplemente tienen condiciones que promueven la acumulación de placa, como el apiñamiento dental, gingivitis, abscesos orales, infecciones de vías aéreas respiratorias altas, como una gripe viral o bacteriana común, el catarro que todos conocemos, ¿no? Además de eso, los aditamentos orales, como las prótesis, ya sea prótesis de ortopedia, prótesis fija, prótesis removible, prótesis total, también pueden causar cierta alteración en el gusto. Procesos quirúrgicos como la cirugía oral o dental, principalmente aquella de terceros molares, suele causar cierto tipo de cambio de sabor en los alimentos. Cuando tenemos un paciente oncológico, cuando están dando radiación, la mucositis y la misma serostomía causa disgeusia. Los suplementos nutricionales, por ejemplo, cuando nuestro paciente tiene desnutrición, tiene deficiencia de zinc, de vitamina B12, B3,
Algunos medicamentos como la clorexidina, que al ser un antiséptico potente no lo debemos utilizar por más de 21 días, salvo casos específicos. Y está bien reportado que la clorexidina después de los 15 días de uso puede causar disgeusia y puede causar pigmentación de los órganos dentales. Medicamentos para prevenir y para controlar la presión arterial alta, diuréticos, antimicrobianos, antidepresivos, anticonvulsivantes, agentes reductores de lípidos y antiarrítmicos, como la dioxina, pueden llegar a causar problemas en el gusto. Condiciones médicas crónicas como falla renal, hepática, cáncer, VIH, diabetes mellitus, trauma facial y toxinas son otros factores por los que nosotros podríamos tener una alteración del gusto sin necesariamente estar infectados de SARS-CoV-2. Y de acuerdo a esto, debemos de tener mucho cuidado en si hacemos una pregunta relacionada con disgeusia o anosmia, contemplar también otros factores, porque quizá nuestro paciente no percibe sus alimentos de manera correcta desde hace mucho tiempo porque tiene una prótesis bastante grande que contiene mucho metal y eso puede llegar a causar cierto grado de disgeusia. O es el típico paciente que compra enjuagues en la farmacia y los usa por toda su vida, eso también va a causar disgeusia. En este artículo se reportan diferentes sitios de la cavidad oral en donde han aparecido lesiones relacionadas a COVID. Por ejemplo, 38% de los casos son en lengua, 26% en la mucosa labial, 22% en el paladar, 8% en la encía, 5% en la mucosa bucal, 4% en orofaringe y 1% en amígdalas. Pero estas manifestaciones no necesariamente están íntimamente relacionadas a una infección por SARS-CoV-2. Lo podemos llegar a ver en cualquier otra enfermedad o en un paciente antes de que iniciara la pandemia. Por ejemplo, la imagen que vemos del lado izquierdo de un paciente, el cual se observa en primer plano el maxilar, y en el proceso palatino del maxilar tiene pigmentaciones oscuras. Dentro de la historia clínica sería fácil preguntar por qué medicamentos está tomando. Y quizá este paciente tenga lupus o quizá este paciente tenga alguna enfermedad que implique que esté tomando antimaláricos como la cloroquina o la hidroxicloroquina. Y es que es bien sabido que estos medicamentos se usaron en algún momento para el control de COVID, sin embargo, no representaron efectos benéficos. Por lo contrario, se esperaba ver los eventos adversos como la pigmentación de la mucosa oral. Y es muy importante definir qué lesión es la que estamos observando. Esas máculas color oscuro, si tienen bordes mal definidos, si tienen un color diverso, si son asimétricas, si tienen un diámetro mayor a 6 milímetros y tienen una evolución espontánea o de pronto cambiaron de color o de pronto se hicieron más grandes, dolieron, se ulceraron, todos esos podrían ser signos importantes para diagnosticar un melanoma, que es una neoplasia maligna que puede aparecer en la boca. Sin embargo, en pacientes que habían sido tratados con hidroxicloroquina o cloroquina, era relativamente frecuente llegar a ver estas pigmentaciones de la mucosa oral que después de cierto tiempo podían desaparecer por sí solas. Y más pues ahora que realmente sabemos que no tienen ningún efecto benéfico sobre la enfermedad. En la fotografía del medio vemos a un paciente que tiene mucositis, que tiene varias úlceras, erosiones sobre la mucosa oral. Esto es muy complicado, que pudiese ser una primoinfección por herpes simple, pues porque es un paciente adulto. Una infección recurrente por herpes simple tipo 1 o tipo 2 que afecte la cavidad oral de esta manera es súper infrecuente. El paciente tendría que estar inmunocomprometido.
¿Qué es más factible? Que nuestro paciente, al presentar úlceras en labios y úlceras en boca, tenga síndrome de Stevens-Johnson o eritema multiforme por algún medicamento que esté usando para prevenir el COVID, o simplemente un medicamento de uso común, quizá incluso el paracetamol o cualquier AINE, podría desencadenar esta reacción de hipersensibilidad. En este caso en específico es un paciente que vi que estaba tomando antifludes, el antiviral que quizá todos nosotros ya hemos tomado alguna vez en nuestra vida, y tuvo esta reacción de hipersensibilidad a alguno de los componentes de ese medicamento. El tratamiento fue sencillo, en base de esteroides, suspender el medicamento e identificar cuál fue el causal para que no lo volviese a tomar. En la imagen del lado derecho vemos a un paciente, lo que observamos es la úvula y los pilares amigdalinos, que está muy eritematoso y que en la parte más superficial tiene pseudomembranas blanco-cremosas. Si pudiéramos pasar una gasa, esas membranas se desprenden y dejan un área sangrante o cruenta. Esto, al menos clínicamente, nos hace el diagnóstico de candidiasis oral. Y es que todos nosotros tenemos un hongo residente en nuestra boca, que es la Candida albicans, que por algún factor puede llegar a proliferar y causar una infección. Eso puede ser por serostomía, puede ser por radiación, puede ser por quimioterapia, puede ser por antibiótico-terapia y por corticoterapia. Es algo común verlo en pacientes que tienen enfermedades respiratorias recurrentes, por ejemplo los niños que tienen gripe cada mes, cada 2 meses, que les dan antibióticos de amplio espectro sin ser tan necesarios porque el 80% de las gripes son virales y desarrollan lo que coloquialmente se llama algodoncillo. Le damos albunazol y mejora nuestro paciente, ¿no? Sin embargo, en el cuadro en el que estamos hablando, muchos pacientes que estuvieron bajo terapia intensiva, que estuvieron con cuidados importantes por esta enfermedad, llegaron a tomar dexametasona o algún otro esteroide. Y esto, en conjunto con los antibióticos de amplio espectro que se estaban utilizando, puede llegar a causar una candidiasis oral. Y entonces nosotros necesitar ahora indicar un azol para que nuestro paciente se corrija esa proliferación de ese hongo residente que se hizo comensal. En condiciones normales, un paciente no debe de presentar una candidiasis oral. Quizá tenga una enfermedad de base, quizá tenga una medicación o quizá tenga alguna inmunosupresión que el mismo paciente no sabe. Y eso es un dato importante que siempre debemos de recordar. De hecho, por allá por los 90s era una tríada para el diagnóstico de VIH, candidiasis oral, sarcoma de Kaposi y leucoplasia vellosa. Es real que cuando nos enfermamos de la garganta, cuando nos da gripe, cuando nos da diarrea y tenemos fiebre, aquellos que ya hemos estado expuestos a virus de herpes simple, tenemos recurrencias a manera de herpes labial y muy pocas veces a manera de herpes intraoral. Pero es difícil que nos vuelva a aparecer una infección primaria, como en algún momento cuando fuimos niños nos afectó gran parte de la mucosa oral, se nos inflamaron los ganglios, se nos cerró la garganta. Y a veces este tipo de problemas no necesariamente es una recurrencia de virus de herpes simple. Puede llegar a ser una enfermedad vesículo-ampollosa y no tener relación con COVID. Entonces, es bien importante hacer la pregunta. Antes, en algún momento de tu vida, ¿te habían aparecido herpes labiales? Ya que pues esta es la infección recurrente. Si la pregunta es sí, bueno, pues factiblemente sí pudiese llegar a ser. Si la respuesta es no,
Entonces deberíamos de pensar que este paciente tiene alguna otra enfermedad, no necesariamente algo ligado a un virus, por ejemplo el virus de herpes humano, y quizá mucho menos ligado a SARS-CoV-2. También podemos presentar diferentes erosiones sobre el paladar y esto sí es un herpes intraoral recurrente. De hecho, 1 de cada 1000 casos que vean con úlceras dentro de la boca va a ser asociado a herpes. Es súper infrecuente que podamos ver herpes dentro de la boca. Y aquellos pacientes que se habían recuperado al principio de la pandemia, tal vez por allá por mayo del año pasado, se estaban usando antivirales como el lopinavir y ritonavir. Y sabemos que estos antivirales utilizados para tratar el VIH pueden causar úlceras orales. Eso está bien descrito. Asimismo, varios medicamentos, el mismo estrés que pasaban los pacientes, podían llegar a causar lesiones ulcerativas dentro de la boca, ya que las aftas pueden ser multifactoriales por trauma, por estrés, por una desnutrición e incluso por deficiencias vitamínicas. Por eso mismo la aparición de lesiones ulcerativas en la boca es complicado siempre orientarlas hacia alguna etiología viral. La mayoría de las veces van a ser por trauma, van a ser por alguna enfermedad autoinmune o incluso una úlcera que no cicatriza en más de 15 días en boca puede llegar a ser cáncer. Y para eso es importante poder tomar una biopsia. A lo largo de estos meses se han seguido publicando casos en donde se supone que un paciente COVID positivo desarrolló lesiones congestivas, como en la foto de la izquierda. Desarrolló lesiones erosivas, como en la foto en medio. O desarrolló lesiones ulcerativas, como esta paciente que me tocó revisar a mí. Ella, en particular, es una paciente joven que, como ven, tiene varios trabajos estéticos, tiene carillas, pero ella no refiere haber sido atendida por un odontólogo anteriormente o al menos en los 2-3 meses. Refiere que su hija fue positiva para COVID, pero ella salió negativa. Ella manifiesta esta úlcera, astenia, arinamia, anosmia, disgeusia, pero se hizo una prueba en la cual salió negativa y fue una única prueba. No fue una PCR, fue una prueba de antígeno y eso habla mucho de la sensibilidad y de la especificidad de ese tipo de pruebas. Quizá esta paciente sí tuvo COVID, pero la prueba no nos permitió saberlo. Este es otro caso en el cual una mujer de 68 años de edad que cursa con depresión, ansiedad, está medicada con Adepsique, desarrolla úlceras en la boca que no desaparecen en una semana. Ella cursa con fiebre, malestar general, desde 10 días antes de aparecer las lesiones orales. Como ustedes lo pueden ver, son muy sutiles, la paciente quizá no tenga buena higiene, pero las lesiones erosivas y ulcerativas están confinadas a la mucosa palatina, del lado derecho. Esas lesiones no son correspondientes a las de un trauma, no son correspondientes a una infección por herpes, porque sería muy infrecuente, no son correspondientes a una gingivitis, son úlceras totalmente idiopáticas, que si nuestra paciente verdaderamente cursó con esa enfermedad, no lo supimos porque en su momento todavía en la localidad de donde era esta paciente no había pruebas. Esto lo vimos al principio de la pandemia. El tratamiento fue totalmente paliativo, les dimos las indicaciones de que se guardaran en su casa, se aislaran, mejoró la paciente y no hubo mayor problema. Esta es la mujer que les presentaba antes, de 36 años, que cursa con esclerosis múltiple y está siendo tratada con dimetil fumarato. Este medicamento en general no presenta reacciones adversas de manera intraoral, pero ella desarrolló una úlcera en boca que no desaparece por más de una semana. Eso es un dato importante para un diagnóstico diferencial de cáncer. Sin embargo, en este caso, al no tener los bordes evertidos,
al ser una persona en general sana y al tener los antecedentes de fiebre, estornudos, disnea y anosmia, solamente lo manejamos paliativo. Y mediante una teleconsulta dimos el seguimiento y la paciente después de 8 días había mejorado y la úlcera prácticamente había desaparecido con el tratamiento paliativo. Un factor importante es la hiposalivación como incremento en el riesgo para la infección por SARS-CoV-2, ya que la reducción de la saliva puede dañar la superficie de la mucosa oral y de las vías aéreas como barrera física. Asimismo, la reducción de la saliva disminuye la secreción de proteínas y péptidos antimicrobianos. Y entonces, todas las bacterias que tenemos residentes pueden alterarse y permitir que una ajena entre a nuestra cavidad oral. Como conclusión, debemos de recordar que estas úlceras orales se deben a un incremento del factor de necrosis tumoral alfa, a estrés, a la angustia emocional e inmunosupresión secundaria que puede ser a causa de manifestaciones, que puede ser a causa de ciertos medicamentos. Y por eso mismo, el hecho de ver úlceras en boca no es un dato característico ni de COVID ni de ninguna otra enfermedad. De hecho, debe de haber al menos 15 causas por las cuales nos pueda aparecer una úlcera en la boca. Algo tan sencillo como un afta, tan complicado como una infección micótica, como histoplasmosis, puede ser sarcoidosis, puede ser cáncer, puede ser tuberculosis, puede ser infinidad de etiologías. El hecho de que nos pueda aparecer úlceras en la cavidad oral, tanto en labios, en lengua, en encía, y depende mucho de la manifestación clínica, es como vamos a llegar a un diagnóstico. Las lesiones enantematosas, o sea, todas aquellas lesiones que se puedan ver rojas, que sean úlceras, que sean lesiones incluso nodulares, las podemos ver en diferentes enfermedades como ébola, herpangina, virus de herpes humano, sarampión, rubiola. Y es que de hecho el 88% de las enfermedades virales causan enantema. Y no sería raro si vemos a un niño con herpangina que tenga la zona del pilar amigdalino, todo donde está el anillo de Waldeyer, muy eritematoso, y que de pronto también desarrolle úlceras en la boca. Cuando aparece la primoinfección de virus de herpes humano, nos llenamos de úlceras en la boca, en la lengua, en los labios, nos da fiebre. Cuando nos da sarampión, pues aparecen las manchas de Koplik. Y de esa manera, pues sabemos que diferentes enfermedades virales pues pueden causar enantemas. Desafortunadamente, muchos periódicos, muchos medios de difusión hicieron público una supuesta lengua COVID. Y es que no hay nada más errado que aseverar que existe esta patología. En este artículo, ellos publican un paciente que tiene macroglosia y que en los bordes laterales se ven las indentaciones. Y en la otra imagen es una glositis migratoria benigna o lengua geográfica que se considera como una variante de lo normal y que obedece a una situación autosómica dominante que se exacerba cada que entramos en periodo de estrés. Ninguna de estas dos es directamente relacionada o debe de ser directamente relacionada a la infección por SARS-CoV-2, pero tampoco a ninguna otra enfermedad viral, fúngica o bacteriana. Entonces, debemos de saber que esto es un bulo. Realmente no existe la lengua COVID. Y en todo este tiempo no hemos detectado ningún hallazgo histopatológico, no hemos detectado ningún hallazgo clínico que se relacione directamente con esta enfermedad o que sea un dato característico de la misma enfermedad. Histológicamente podemos detectar la proteína del SARS-CoV-2, claro, ya hay un anticuerpo, pero esto implica tomar una biopsia.
Y no se debe tomar una biopsia de un paciente que no tiene una lesión sospechosa o que amerite y justifique el procedimiento quirúrgico. Por eso mismo, cuando escuchen sobre la lengua COVID, pues mejor no le presten atención. Y en el último mes, más o menos, se publicó un artículo de la India en el cual hacían referencia a un hongo negro y lo relacionaban directamente con la infección de COVID-19. De hecho, decían, si tienes este hongo negro, posiblemente también tengas COVID. La realidad es totalmente diferente. Ese hongo negro es una enfermedad que tiene muchísimo tiempo que conocemos, se llama mucormicosis. Desde hace mucho tiempo cobra la vida de muchos pacientes, principalmente aquellos que están inmunodeprimidos. Los diabéticos son altamente susceptibles a este hongo. Y este hongo está en el ambiente, está en el pan, está en el suelo, o sea, nos podemos contagiar. Pero si nosotros somos personas inmunocompetentes, no nos va a pasar nada. Lo podemos tocar, es más, nos lo podemos llevar a la boca y nuestros neutrófilos, por medio de la quimiotaxis, envían a los macrófagos a que los engullan, a que se los coman, y no nos pasa absolutamente nada. Pero en aquellos pacientes que tienen alterada esa función, sí pueden llegar a desarrollar una mucormicosis rinocerebral, rinomaxilar, y pues esta es una enfermedad altamente mortal. Para esto les presento un caso de un hombre de 58 años de edad que como antecedente personal patológico cursa con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica. El motivo de consulta es que 2 años antes de esta consulta ya tenía una exposición ósea en el maxilar. Y como antecedente pues le quitaron hace 5 años unos dientes y tardó en cicatrizar. Vemos las imágenes intraorales, que es un paciente pues con una deficiente higiene. Vemos como hay cúmulos de placa en la mayoría de los órganos dentales. Y de manera lateral, en la zona de los premolares, existe una cavidad. Esa cavidad, en una vista oclusal del maxilar, podemos percibir que llega a una parte muy profunda, principalmente el lado derecho, y el lado izquierdo es un tanto más pequeño. Cuando hacemos un acercamiento hacia esa lesión, vemos que tiene esa característica de necrosis, color negra, muy común en la mucormicosis. Con el diagnóstico clínico de mucormicosis, pues se solicitan estudios de imagen, esta tomografía computarizada que podemos observar en diferentes cortes, sagital, coronal y axial, en donde vemos ese gran secuestro óseo que está promoviendo esta infección. La facilidad de una tomografía es que podemos medirlo, podemos saber qué es lo que nos espera a la hora de tener que quitar ese secuestro. Podemos ver si está unido a algo adyacente o si tiene que hacer un proceso quirúrgico más importante y principalmente si está ya llegando al seno maxilar o si todavía se encuentra limitado. Ya que una vez entrando al seno maxilar, una vez siendo una mucormicosis rinomaxilar, es fácil que evolucione a una rinocerebral. Y la expectativa de vida de nuestro paciente es bastante baja y requiere medicamentos bastante costosos y que quizá puedan traer una enfermedad como insuficiencia renal a causa de la anfotericina B, que es uno de los medicamentos que tienen más eficacia en este tipo de enfermedad. Le toman una biopsia y lo mandan con un facultativo y ellos describen que hay trabéculas óseas, infiltrado inflamatorio leve compuesto por polimorfonucleares y zonas extensas de necrosis sin otro dato en característico. Diagnostican osteomielitis aguda y osteonecrosis. Pero es que a una persona normal o en general no se nos puede necrosar el hueso de la noche a la mañana. Debe de haber algo más que debe de estar causando esa necrosis, ya sea una bacteria, ya sea un hongo y pocas veces un virus, en general casi nunca un virus. Después se toma otra biopsia, lo envían conmigo
Vemos, sí, hay un montón de hueso necrótico, es evidente, ese osteocito no se encuentra dentro de su laguna. Vemos proliferación bacteriana, hacen ese fenómeno de Splendor-Hopley muy característico, aunque no es exclusivo de bacterias, también puede ser de otros microorganismos. Y vemos zonas de necrosis extensa. Todo eso que habían reportado sí está. Pero en esas zonas de necrosis extensa vemos hifas grandes, cenocíticas, dicotómicas, que parecen como si estuvieran hechas de papel celofán. Eso es una descripción histológica bastante curiosa. Seguimos observando y vemos que las hifas están dispuestas en ángulos de 90 grados y son muy grandes. Por toda la zona necrótica son altamente evidentes estas hifas. Además de otros microorganismos, hifas septadas y otras que son de manera más redondeada. Muchos microorganismos en un fondo muy necrótico y algunas células inflamatorias. Realizamos tinciones especiales como ácido periódico de Schiff para evidenciarlas mucho más. También realizamos Groco, vemos estas hifas septadas, compatibles con algún subtipo de cándida. Y pues vemos estas otras grandes, cenocíticas, dicotómicas, que están cerca de las zonas de necrosis de hueso. Con esto tenemos un diagnóstico histopatológico de mucormicosis en tejido óseo necrótico. Además encontramos otros microorganismos como la histoplasmosis en mucosa nasal y tejido óseo necrótico también. Infección por cándida, no hicimos cultivo, pero se identificó un subgénero de cándida y pues bueno, todo el hueso necrótico que se observaba adyacente. Hay que recordar que las vías celulares dañadas responsables de la invasión por los mucorales en los pacientes diabéticos es porque nuestro sistema inmune cuando tenemos diabetes no tiene la capacidad suficiente para engullir por medio del complemento esas esporas. Y eso se debe a una disfunción de los polimorfonucleares que impide la quimiotaxis adecuada. Al mismo tiempo tiene una diapedesis dañada y la actividad superoxidativa es reducida y limitada. Entonces, realmente estos pacientes diabéticos no van a poder tener la capacidad de luchar contra esta enfermedad. Por eso, en la misma enfermedad SARS-CoV-2, pues son blancos los pacientes diabéticos. Y este paciente, el cual les presenté al último, actualmente se encuentra bien, no tiene mayor problema, se quitó ese hueso necrótico. Dicho sea de paso, el paciente sí había cursado con gripe, pero salió negativo por PCR para SARS-CoV-2. Y entonces, esto tiene mucho tiempo que lo conocemos, es una enfermedad que mata a muchas personas al año y es una enfermedad que la podemos contagiar, que nosotros nos podemos contagiar siempre y cuando tengamos una inmunosupresión. Si nosotros tenemos contacto directo con los mucorales, no nos va a pasar nada y seguramente una vez al día, una vez a la semana, tenemos un contacto cercano con estos mucorales. Desafortunadamente, cuando tenemos diabetes, basta con que los inhalemos o por algún fomite nos contagiemos la mucosa oral para que se desarrolle la enfermedad. Bien, pues espero y les haya gustado esta pequeña plática informativa sobre las lesiones orales para COVID-19 o relacionadas a COVID-19. Es importante recordar que no hay ninguna lesión en boca que sea específica de esta enfermedad y por lo tanto todos los pacientes que vamos a ver que puedan tener úlceras, manchas, lesiones enantematosas en general, no los podemos relacionar directamente. Al mismo tiempo, la disgeusia y la anosmia son datos importantes, sin embargo, no son esenciales para el diagnóstico, al menos clínico, de esta enfermedad. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto les respondería por medio de mis redes sociales, de mi correo o de mis teléfonos. Agradezco que me hayan escuchado y espero sus comentarios. Que tengan excelente día.